Como ya les había eh, comentado, nosotros vamos a estar trabajando lo que es la asignatura de Torah y vamos a ir mirando cada uno de los libros para el estudio del mismo. En el caso del libro de Éxodo, vamos a mirar todo su contenido temático, haciendo una introducción del libro, mirando cuál fue su propósito, temas que fueron fundamentales, que están consignados ahí en el libro de Éxodo, como fue cuando Israel fue liberado, cuando Dios levanta un caudillo, cómo fue el conflicto con Faraón, lo que fue la salida de Israel de Egipto, todo su peregrinaje o su viaje por el Sinaí, la prueba que tuvieron que atravesar en el desierto, el pacto de la ley, también el pacto que fue violado, renovado, el tabernáculo, y todos estos temas que aborda el libro de Éxodo. Nosotros vamos a ir, como digamos, desmenuzando cada uno de estos temas y mirando qué era lo que Dios quería transmitir a través de esos escritos o a través de lo que Moisés dejó allí en esos escritos. También vamos a analizar lo que es el libro de Levítico, que también es un libro muy importante porque él registra mucho toda la parte ceremonial, sacerdotal, y es un libro que nos da a nosotros muestra de lo que Dios demandaba de su pueblo. Entonces, ahí que vamos a ver nosotros, vamos a analizar lo que es la santidad a Jehová, lo que es toda la parte de sacrificio, todo el sistema mosaico de esos mismos. Vamos a mirar las clases de ofrendas, la parte del sacerdocio y todo lo que abordaba ese tema tan importante del sacerdocio, la consagración, eh, la purificación. Vamos a mirar toda la parte de las leyes de santidad, las reglas para los sacerdotes, y vamos a mirar también cuál era el significado o el propósito de lo que eran las fiestas solemnes. O sea, todos estos libros tienen un contenido que a nosotros nos enriquece mucho cuando nosotros podemos comprender o analizar lo que ellos tienen o lo que ellos contienen. En el caso del libro de Números, nosotros vamos a mirar todos estos temas como es la santificación del campamento y las leyes, la Pascua, las trompetas, esas eran fiestas, eh, lo que era la parte del trato de Dios con su pueblo, o el trato de Jehová con su pueblo, el censo y la organización de Israel. Esos son temas que vamos nosotros a tocar cuando vayamos al libro de números y así otros temas más que tiene también este libro. En esta mañana, más o menos, les estoy como tocando ciertos temas que aborda cada uno de estos libros para que nosotros nos hagamos una idea de lo que nosotros vamos a trabajar con la ayuda del Señor en estos libros que contienen, eh, digamos, una enseñanza que Dios quería transmitir no solamente al pueblo de Israel, sino que hoy en día también nos transmite a nosotros. Y ya cuando eh, vayamos a lo que es el libro de Deuteronomio, ahí nosotros vamos a mirar el tema que Moisés habló acerca de la exhortación, hablando de la lealtad que tenían que tener a Jehová y la advertencia contra
la apostasía, vamos a mirar toda la historia de las peregrinaciones, vamos a mirar la exhortación que se le hace al pueblo a la obediencia, vamos a mirar lo que fueron los 10 mandamientos y sus aplicaciones, vamos a mirar lo que son las leyes de justicia, de humanidad, las leyes que tenían que ver con la parte cultica, con la vida santa. Y todo este abordaje lo vamos a ir mirando a medida que nosotros vayamos haciendo el estudio de cada uno de estos libros. Ahora bien, nosotros podemos en esta mañana y vamos a comenzar a mirar primeramente el libro de Éxodo. Vamos a entrar ya el día de hoy a comenzar a analizar el libro de Éxodo. Todos estos libros son libros bastante extensos, entonces vamos a procurar tratar de aprovechar al máximo las horas que tenemos para que no se nos escape detalle o no se nos escape nada con respecto al estudio que nosotros vamos a hacer de estos libros. Entonces, miren, sí, para comenzar, a manera de introducción, nosotros podemos decir lo siguiente. Siempre es bueno que uno sepa qué significa el título de los libros. Siempre es bueno que uno sepa cuál era su propósito, porque en esa introducción que nosotros vamos haciendo, a través de eso, también nos ayuda a ir ubicándonos y nos va delineando, digamos, el camino de que tomó el autor o el escritor al momento de plasmar estos escritos. Y miren lo siguiente, el título de Éxodo significa salida, ¿cierto? Según la versión griega, se tituló el libro así porque narra exactamente lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Por eso su nombre como tal significa salida, por ese hecho o por ese acontecimiento que fue un evento histórico dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, hay otros libros que están relacionados con Moisés. Hay muchos estudiosos, eruditos, que dicen que Moisés no fue el autor, digamos, del Pentateuco, hablando ya Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Consideran que Moisés no fue el autor y dicen que fue otras personas los que escribieron estos libros. Pero mire esto, el libro de Éxodo se viene convirtiendo en una continuación de lo que en el libro de Génesis se relata como primera medida. Es como una continuación de los hechos o de los sucesos que acontecieron con el pueblo de Israel. Entonces, digamos que es una continuación de este libro. Ustedes se me escuchan bien la voz. Me dicen si cualquier cosa. Yo creo que tengo la voz un poquito como afectada. Entonces, si cualquier cosa usted no escucha, me dicen, ¿ok? Entonces, mire, como yo le venía diciendo, el libro de Éxodo se viene convirtiendo como en una extensión o una continuación de todos los sucesos y hechos que pasaron o que continúan, una continuación, digámoslo así. Entonces, mire esto. Éxodo se centra, y de hecho la figura central dentro de todos estos libros es Moisés. Es la figura que más
destaca, es la figura en el cual se centran todos estos relatos de estos libros. Es prácticamente, digamos, el personaje principal dentro de este libro de Éxodo, como lo va a ser en los otros demás libros que nosotros vamos a estar estudiando. Los temas del sistema sacerdotal, los temas de la ley de santidad, comienzan en el libro de Éxodo y se terminan desarrollando en el libro de Levítico. O sea, si ustedes analizan, estos 5 libros van como encadenados unos con otros, porque después del libro de Génesis, Éxodo se convierte en una continuación de lo que se venía hablando en el libro de Génesis. Y cuando nosotros vayamos a pasar al libro de Levítico, Levítico es una continuación de los temas que se comenzaron a tratar, a desarrollar en el libro de Éxodo, y así sucesivamente en los otros libros. Ahora, aquí se narra todo lo que es la historia de Israel hacia la tierra prometida. De hecho, este relato que se comienza a desarrollar en el libro de Éxodo se constituye, digamos, en la parte fundamental cuando uno entra a estudiar el libro de Números. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todos estos libros están relacionados los unos con los otros. Secuencia de temas, continuación de temas, que comenzaron en uno y se terminan desarrollando en los otros. Entonces, el libro de Edson se considera como, vamos a poner un ejemplo, el libro de Éxodo sería como el corazón del Pentateuco. Mire esto, como el corazón de lo que es el Pentateuco. Así se le considera a el libro de Éxodo. Y mire lo siguiente, en la antigua, en las antiguas tierras de los faraones, que eran tierras que estaban ubicadas al norte, que estaban cerca a lo que era el mar Mediterráneo. La cultura egipcia contaba con, digámoslo así, con la facilidad de que sus terrenos o sus territorios estuvieran cerca del mar Mediterráneo, y eso hacía que su agricultura, sus tierras fueran tierras fértiles, abundantes, porque no solamente estaban cerca de lo que era el mar Mediterráneo, sino que también tenían el río Nilo, y eso hacía que sus tierras fueran fructíferas. Yo ayer, cuando les estaba haciendo la introducción a lo que era la geografía bíblica, yo les hablaba de que todas las ciudades, de los países o las naciones que estaban cerca de mares, cerca de ríos, eran tierras que se terminaban convirtiendo en tierras fructíferas por el hecho de que eran regadas o pasaban ríos y tenían el acceso al agua. Y las tierras o los territorios que tenían eso, sus tierras terminaban siendo de gran provecho para ellos. Y en el caso de los egipcios, por tener el río Nilo que regaba sus tierras, sus cultivos, tener cerca lo que era el mar Mediterráneo, eso hacía justamente que sus tierras fueran productivas. Pero mire esto, que vamos nosotros a ir analizando.
en esta mañana, porque es bueno que uno siempre tenga la parte histórica de, de las, de las cosas. Y el tener ese conocimiento le ayuda a uno mucho a entender muchas cosas que la Biblia habla, que la Biblia tiene allí consignado. Y mire lo siguiente, con respecto a los egipcios, porque los egipcios juegan un papel dentro de la historia del pueblo de Israel. Entonces no se les puede sacar, no se les puede apartar, porque de hecho ellos también se les hace mención dentro de este libro de Éxodo. Entonces, para nosotros poder ir entendiendo muchas cosas, vamos a irnos un poco a la parte de la historia de Egipto. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué pasaba allí? Para nosotros ir haciendo como un engranaje de muchas cosas que después Moisés o muchas cosas que nosotros encontramos en el libro de Éxodo. Dicho esto, vamos a mirar lo siguiente. Miren, yo les hablaba acerca de los fructíferos que eran sus tierras, debido a la cercanía que ellos tenían con el Nilo, con el Mediterráneo, ¿cierto? La historia de Egipto se remonta aproximadamente al año 3000 antes de Cristo, cuando el reino del Valle del Nilo y el reino del Delfa dice que fueron unificados por el rey, por el rey Menés. Y dice que la ciudad de Memphis, que estaba situada entre lo que era Delta y lo que era el Valle del Nilo, se convirtió en una capital que con el paso del tiempo se convirtió en una región muy importante. Entonces, mira lo siguiente. En la época clásica, digamos así, en el tiempo de la civilización egipcia, a ellos se les llamaba o se les conocía como el antiguo rey. Ese era con el nombre a, como se les conocían a ellos, el antiguo rey. Dice que la historia, que sus enormes pirámides, sus edificaciones, sus tumbas reales, esas grandes esfinges, estatuas que tenían, todas esas cosas fueron construidas justamente en ese periodo, en ese tiempo. Dice que durante muchos siglos, esta antiguo reino comenzó a decaer, digámoslo así, comenzó en una decadencia. Pero dice que después, nuevamente, comenzó a surgir otra vez. Y que cuando ellos surgieron, se convirtieron en una nación poderosa, en una nación grande. Tanto así que comenzaron a cubrir todo lo que era la península del Sinaí. Vamos a ver si yo les puedo mostrar como un, un mapa, algo para que podamos hacer como el recorrido. Pero ahorita miramos a ver eso allí. Pero mire, dice que se expandieron tanto que abarcaron todo lo que era, les hablaba de la península del Sinaí, y que ellos comenzaron a construir canales entre lo que era el Mar Rojo y el río Nilo. Recuerde que cuando las naciones, los territorios tenían proximidades a los ríos, a los mares, para ellos era beneficioso porque el construir ellos puertos, el construir ellos canales, hacía que lo que era la parte comercial se volviera un ingreso.
y eso generaba poder adquisitivo para ellos. Entonces, el estar cerca de los ríos, de los mares, hacía justamente que ese comercio fluyera y hacía que pues esa nación, ese territorio, ese país fuera monetariamente hablando, bueno, en riqueza. Entonces, ellos, al momento de surgir otra vez, dice que comenzaron a expandirse y tal fue su expansión que comenzaron a construir canales, canales. Dice que eso generó que el comercio en egipcio, entre los egipcios se expandiera y se convirtieran, digámoslo así, como en tierras marítimas, porque como ellos estaban rodeados de ríos, eso generó que todo ese territorio o sus alrededores se convirtieran en tierras marítimas para que pudiesen, eh, digamos, desarrollar esta parte comercial. Entonces, mire cómo resurgió, digamos así, Egipto, y que cuando nuevamente surgió con un poderío impresionante. Y a través de la historia se muestra el poderío que esta nación tuvo. Ahora bien, sigue diciendo eh, que no solamente eh, fue poderosa, como, digamos, en la parte económica, en la parte monetaria. Dice que también fue en la parte de la educación, en la parte de la literatura, y eso fue por muchos siglos, muchas décadas, por muchos años, que ellos fueron una nación, no solamente con poder adquisitivo, hablando de dinero, sino también en toda la parte de educación, de estudio, de literatura. Entonces, ¿qué nos sigue hablando la historia con respecto a esto? Dice que en el siglo XVIII, más o menos, en el siglo XVIII, los Hicsos invadieron Egipto y dice que establecieron en su capital, allí en Egipto, y la capital fue llamada Tanis. Dice que estos invasores que llegaron a Egipto a tomar posesión de ese lugar venían de lo que era el Asia Menor y que estos invasores usaban carros que eran tirados por caballos y usaban arcos y que ese tipo de cosas, los carros, los caballos, los arcos, las flechas, eran cosas que eran totalmente desconocidas para los egipcios. Ellos no habían visto ese tipo de armas. Entonces, para ellos era totalmente desconocido todas estas cosas. Pero la historia dice que los Hicsos, aquellos que invadieron a Egipto, le permitieron a ellos que tuvieran un gobierno secundario, digamos así. Claro, bajo el control de ellos, pero les permitieron que ellos tuvieran un gobierno dentro de ellos mismos. Dice que los egipcios fueron dirigidos por Amosis primero y que este hombre se encargó de expulsar a los Hicsos de la tierra de los egipcios. Y luego de expulsarlos de esas tierras, dice que estableció un nuevo rey. Mire, los hebreos estuvieron en Egipto, ¿cierto? Y aún hoy en día todavía existen ruinas que dan muestra de todos estos hechos y todos esos sucesos.
Entonces, dice los historiadores que ninguna ciudad tenía tantos templos, palacios, monumentos de piedras escritos en colores brillantes, resplandecientes, como fue Egipto. O sea, ninguna tenía todas esas cosas como si las tuvo en su momento Egipto. O sea, estos hombres este país, así, tenía unos monumentos impresionantes, magníficos, donde se mostraba que tuvieron que haber tenido bastantes esclavos para poder construir todas esas edificaciones, porque ellos no eran los que construían, ellos tenían esclavos, los cuales se encargaban de hacer todos esos levantamientos, todas esas construcciones. Y tenían miles y miles y miles de esclavos. Y mira lo siguiente, que siguen pues diciendo los historiadores. Recuerda que estamos haciendo como un sondeo en la historia para después ir ubicándonos nosotros eh, en el libro de Éxodo, porque esto tiene relación. Entonces, mire lo siguiente, que vamos a mirar allí. La historia o los historiadores narran que el más famoso conquistador egipcio y que fue el fundador del imperio de Egipto en esa época del nuevo reino se llamó Totmes III. Dice que este hombre reinó entre los años 1500 y 1450 después de Cristo. Dice que este hombre dirigió 18 campañas militares mediante las cuales subyugó o conquistó muchas naciones como fue Etiopía, Palestina, Siria, y el ir subyugando e ir conquistando otros pueblos hizo que el dominio egipcio se extendiera de una manera impresionante. Dice que su extensión fue tal que llegó hasta el río Éufrates. O sea, porque a medida que ellos iban conquistando, 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 eso hacía que su dominio, su poderío, fuera aún mayor. Y dice que a causa de ello comenzaron a construir flotas. Y esas flotas que hicieron, que ellos acumularan más riqueza, más dinero. Entonces, este hombre, Tomes III, fue uno de los que construyó muchos edificios, grandes templos, grandes obeliscos, porque en el momento en que él estuvo reinando, fue un hombre que hizo que el imperio egipto tuviera un gran esplendor en riqueza, en poderío militar. Entonces, hizo que este imperio, digamos, fuera muy notorio. ¿Y de qué manera? Mire esto. Después de que, bueno, este hombre construyó, edificó templos, hizo grandes edificaciones, dice que comenzó a descuidar el imperio egipcio, pues se concentró en establecer culto a los dioses, al dios del sol, y dice que lo estableció como una deidad dentro de Egipto. Entonces, se dedicó más
a estar estableciendo cultos y comenzó a descuidar el imperio. Y eso generó que dentro del mismo imperio egipcio comenzarán a haber oposiciones, comenzarán a haber fricciones, conflictos. Y eso hizo justamente que él comenzara a perder el dominio de otras ciudades que ya habían sido conquistadas por él, como fue el caso de Canaán, como fue el caso de Siria. Y aunque intentó o trató de tratar como que de reconquistarlos nuevamente, ya esos territorios habían sido perdidos, los había perdido. Pero los historiadores cuentan que su hijo, Ramsés II, conocido como el Grande, dice que siguió los pasos de su padre igual, así como él hizo. Su hijo Ramsés hizo lo mismo, tratar de conquistar, subyugar a otras naciones para hacer crecer el imperio nuevamente. Ramsés II es considerado el faraón que habla o relata el libro de Éxodo. Por eso les hablaba de que es bueno tener el conocimiento de la historia, porque la historia también nos va enlazando con muchas cosas que en la Biblia se habla y que la Biblia contiene. Entonces, miren, este Ramsés II es considerado el faraón del Éxodo y es considerado por muchos estudiosos, personas que han pues hecho los estudios del libro de Éxodo y consideran que ese Ramsés que se habla allí es el que habla el libro de Éxodo. Dice que este rey también construyó, edificó ciudades, ciudades donde ellos almacenaban todo lo que recogían de sus campos y construyó esos lugares para, digamos, almacenar, guardar todo lo que ellos, pues, producían de sus cosechas, producto de la agricultura. Y este hombre siguió levantando, igual que su padre, templos, siguió levantando edificaciones, o sea, siguió también haciendo lo mismo que hizo su padre en su... Dice bueno, los historiadores que, entonces, mire, los historiadores, dentro de lo que ellos, pues, han registrado acerca de este imperio egipcio, dice que se encontraron unos papiros donde aparecen descritos de una manera detallada cómo era que construían los templos en Egipto. Mire esto, dice que ese papiro contenía eh, la cantidad de obreros que trabajaban para la construcción. Se encontraba la cuota que cada uno de ellos tenía que hacer de lo que eran los ladrillos, lo que era la producción de ellos. Y dice que en esos papiros se encontraban consignadas todas esas labores que pues los esclavos que ellos tenían que cumplir como una cuota de entrega diaria y que tenían que entregarle a sus oficiales de muestra de que lo habían hecho. Entonces que en ese papiro justamente se encontraba descrito este, todas esas labores que ellos tenían que hacer, realizar para llevar a cabo la construcción de estos templos. Imagínense, Egipto era una nación con una religión politeísta. Ellos tenían una variedad de dioses basados
en el sol, en la tierra, y ellos rendían culto justamente a eso, a las fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, el río Nilo, y también ciertos animales y ciertas aves. Por eso la religión dentro de esta nación era así. Ellos tenían muchas deidades, ellos le llamaban deidades, a las cuales ellos le hacían culto y creían que justamente al hacer esos cultos, esas deidades eran los que les daba la prosperidad, era lo que hacía que ellos se expandieran, era lo que hacían que sus cultivos produjeran, y por eso era una nación politeísta. Entonces, tanto así que ellos personificaban sus dioses, hacían esculturas, estatuas de ellos. Y de hecho, muchos animales fueron eh, construidos para ellos presentar culto a ellos, como eran el cocodrilo, el gato, el toro, la rana, la serpiente y otros animales más, a los cuales ellos le edificaron o personificaron para rendir culto a ellos. Porque cada uno tenía una función. Mire esto, cada uno de ellos tenía una función. A unos se les atribuía que eran los dioses de la fertilidad, otros que eran los dioses de la tierra, otros que eran los dioses de los animales, otros que eran los que les daban la victoria o la derrota en la guerra, otros que eran los que hacían que el río Nilo creciera. Entonces, cada uno de estos dioses que ellos tenían les servía para algo en específico. Y a ellos le ofrecían culto justamente para eso. ¿Sí? Mire lo siguiente. De hecho, muchos de estos dioses o muchas de estas deidades que ellos tenían fueron, digamos, ¿cómo usar la palabra? Ellos los elevaron mucho más allá de unos simples dioses a los cuales ellos rendían culto. Por lo menos el dios Horus dice que este dios estaba personificado con la cabeza de un halcón y dice que esta cabeza de halcón se constituyó como dios del Estado y sus alrededores. Mire esto, y esto es una parte histórica para después nosotros ir ubicando en muchas cosas que vamos a encontrar en el libro de Éxodo. De hecho, estaba el dios Ra, el dios Amón, deidades que fueron construidas por ellos, a los cuales le otorgaron poder. Eran dioses nacionales, o sea, no eran cualquier dios que ellos simplemente le rendían culto, ya estos fueron elevados a un grado mucho más alto, porque es que algo tenían los egipcios, y es que ellos creían en la inmortalidad y creían en el dios Osiris, porque para ellos ese dios simbolizaba la esperanza, para ellos, para los egipcios. Porque ellos decían que si una persona llevaba una buena vida, esa persona podía resucitar. O sea, eso eran sus creencias, lo que ellos creían, basados en sus dioses, a los cuales ellos adoraban. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes embalsamaban a los, digamos, a los muertos. Cuando alguno de estos
faraones morían, los sacerdotes lo que hacían es que lo embalsamaban, porque decían que al hacer este proceso, ellos podrían volver, podían vivir en el futuro. ¿Sí? Por eso los embalsamaban, para que tuvieran más duración, para que su cuerpo no se descomponiera. Entonces, según ellos, era para que pudieran vivir en el futuro. Y mire esto, y en este ambiente de cultos a dioses, en este ambiente politeísta, donde había una diversidad de creencias, de culto y de adoración a diferentes dioses. En ese ambiente estuvo el pueblo de Israel. Los hebreos estuvieron justamente en este entorno que nosotros estamos hablando de Egipto, porque ellos estuvieron allí, mientras que ellos estuvieron en esa cautividad, ellos estuvieron en ese entorno, en ese mover que estaban los egipcios. Y mira, entonces es importante que uno tenga estas cosas presentes. La fecha del libro de Edson, nosotros podemos decir algo con respecto a esto, de que los israelitas salieron de Egipto en el lapso más o menos comprendido entre 1450 y 1220 después de Cristo. Israel ya estaba radicado en Canaán, ya estaba radicado allí en el año 1220, ya estaban radicados allí. Y dice que justamente allí había levantado, eh, habían levantado un monumento de un faraón que se llamaba Medad, y que este faraón hacía alusión al combate entre los egipcios e Israel, un combate que se llevó a cabo en Palestina, claro, en aquellos tiempos. Mire lo siguiente, con respecto, mm, ok, con respecto a esto, hay muchas, pues, anotaciones, comentarios que se pueden hacer con respecto a este libro de Éxodo. Pero lo más importante dentro de todo lo que nosotros estamos mirando en esta mañana es realmente saber cuál era el propósito, cuál era el mensaje, qué era lo que Dios quería transmitir a través de estos escritos que fueron plasmados por Moisés. Eso es lo importante. Y mire lo siguiente, Éxodo relata cómo la familia escogida llegó a ser una nación. ¿Cómo llegó a ser una nación? Éxodo va a registrar dos eventos, dos acontecimientos que fueron trascendentales dentro de la historia de Israel.
dos eventos, dos sucesos que fueron importantísimos. Uno, que fue la liberación del pueblo de Egipto. Y segundo, la entrega del pacto de la ley en el Sinaí. Esos fueron dos eventos trascendentales dentro de la historia de Israel. La liberación de Egipto y el pacto de la ley en el Sinaí. Dos eventos que marcaron la historia de este pueblo. La liberación de Egipto hacía posible el nacimiento de esta nación. El pacto de la ley modelaba el carácter de esta nación, a fin de que fuera un pueblo santo, porque Dios quería que ellos fuesen santos. Entonces fueron dos eventos cruciales dentro del pueblo. Este libro de Éxodo describe esto, porque va a hablar o va, digamos, a desarrollar el pacto que Dios hizo con Abraham. Las promesas que él recibió de parte de Dios. Porque dentro de las promesas que Dios le hizo, incluía un territorio propio, una descendencia numerosa, que llegaría a ser ¿qué? Una nación. Y que no solamente sería una nación, sino que bendeciría a todos los pueblos a través de Abraham y su descendencia. Mire, dos eventos cruciales, trascendentales, que nosotros vamos a ver registrar en el libro de Éxodo. Porque si usted se da cuenta, cuando el pueblo estaba en Egipto, esclavo, quizás es para que ese pueblo se fuera disminuido a causa del trabajo fuerte que ellos hacían en Egipto. Pero dice que fue todo lo contrario, porque ellos se multiplicaron en gran manera estando en Egipto. Luego, Dios los liberta, los saca de la esclavitud. Y a raíz de que son sacados de allí, es cuando entonces ellos se constituyen en una nación. Éxodo, nosotros podemos verlo como un libro de redención. Redención. Porque Jehová fue el redentor de ese pueblo. Él los liberó de servidumbre, de esclavitud. Sumido bajo el gobierno egipcio. Pero Dios fue su redentor quien los sacó de allí. Entonces, si nosotros analizamos el libro de Éxodo, este libro también nos habla y nos muestra la redención que Jehová hizo con su, no solamente su salida, sino su redención. Y cómo Dios lo sacó de esta tierra de servidumbre, de esclavitud, manifestando su poder. ¿Y cómo manifestó su poder? ¿A través de qué? Dice la Biblia, a través de las plagas, ¿cierto? Que se fueron desarrollando en Egipto, a través de esas plagas. Dios mostró su poder. ¿Y de qué manera mostró su poder? Y mire esto. Y no solamente fue a través de las plagas, sino también que los redimió por sangre. Porque
Esa sangre simbolizaba aquí al Cordero Pascual. Entonces ellos también fueron redimidos por sangre. Entonces, la Pascua es lo siguiente, que nosotros vamos a seguir analizando aquí. La Pascua tiene un significado muy valioso porque nos habla de la revelación de Dios hacia su pueblo. Porque tanto en el antiguo pacto como en el nuevo se habla de ese cordero pascual como un símbolo profético de lo que es el sacrificio de Cristo. ¿Ven? Un símbolo profético de ese sacrificio de Cristo. Por eso la fiesta de las Pascuas se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Y si nos vamos a la Biblia, eh, en el libro de Lucas, voy a buscar la Biblia un momentito aquí. Si nosotros nos vamos a la Biblia, y nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 22. Mire lo que nos dice Lucas. Déjenme, y me ubico ahí en Lucas capítulo 22. Mire, ¿qué nos va, qué nos va a decir Lucas? 22, del 7 al 20. Pero, mire, ¿qué va a decir Lucas? Institución de la cena del Señor. ¿Verdad? No le voy a leer todos esos pasajes, pero Lucas habla de la institución de la cena del Señor. Se convirtió en la conmemoración de nuestra redención. Nuestra redención. Entonces, mire, ¿qué pasa? Jehová provee a su pueblo, ¿verdad? Jehová le provee a su pueblo, lo redime o lo redimió, digámoslo así, de todo lo que él necesitaba espiritualmente. Porque los israelitas, ok, los israelitas tuvieron, mire, una revelación del carácter de Dios, una revelación de las normas de conducta, de lo que Dios demandaba de ellos o lo que Dios exigía de ellos. Y por eso es que Él les da las leyes, les establece leyes, pero también establece con ellos un pacto para que tuviesen una relación con Él. Eran su especial tesoro para que ellos fueran redarguidos del pecado por la ley. Necesitaban limpiarse. Y por eso Dios les establece todo este sistema de sacrificio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios les proveyó todas las cosas, les estableció todas las cosas a ellos. Porque es que si algo Dios quería, era que ellos se acercasen a Él, le hiciesen culto a Dios. Y por eso les establece el tabernáculo. Por eso hace la organización en la parte sacerdotal. O sea, Dios les organizó todo. Absolutamente todo se los organizó.
porque Dios quería que ellos estuviesen cerca a Él. Y por eso les establece las leyes, por eso les hace lo del tabernáculo, les hace toda la parte de sacrificio, sacerdote, o sea, Dios le hace todo, todo, Dios se lo organiza. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era su propósito de esta organización que Dios le está haciendo? Todo esto tenía un fin divino. Dios quería que ellos fueran una nación santa, tenía un propósito divino. Por eso, cuando uno estudia el libro de Éxodo, este libro a nosotros nos da como una luz o nos arroja luz acerca de cómo era el carácter de Dios. Nos da una idea sobre el carácter de Dios. En la liberación de su pueblo se ve a un Dios misericordioso, se ve a un Dios poderoso, ¿cierto? Con la ley se ve a un Dios que es santo, Él es santo. Con el tabernáculo se muestra que Él es accesible por medio de un sacrificio aceptable para Él. Entonces, todas estas cosas tenían un significado espiritual, lo tenían. Entonces, mire esto, la liberación, bueno, mire, entonces, mire lo que estábamos hablando y lo que estábamos compartiendo. Todas estas cosas que Dios les estaba organizando al pueblo de Israel, a esa nación, tenían un significado, tenían una connotación espiritual, porque en cada una de ellas Dios estaba revelando su carácter. ¿Eh? Entonces, mire esto, la liberación de los esclavos, digamos, de Israel, de la esclavitud, fue un suceso que marcó, digamos así, el rumbo del pueblo de esta nación. Porque en esa liberación, en eso que Dios hizo de sacarlos de Egipto, de servidumbre, dice que se ve efectuado en eso la obra de Cristo. Se ve reflejado justamente en ese proceso de liberación del pueblo. Egipto, ¿qué simbolizaba? Egipto simbolizaba ese mundo pecaminoso. Eso simbolizaba Egipto. Moisés, ¿qué simbolizaba? Aquel que, digámoslo así, sirvió como un instrumento de parte de Dios para liberar al pueblo. Digamos que simbolizaba un redentor divino.
por colocarlo como un símbolo. Eso simbolizaba a Moisés, porque mediante él el pueblo fue libertado. Pero sabemos que fue Dios a través de Moisés, pero hablando de símbolos, Egipto, mundo de pecado, Moisés, redentor divino, colocándolo como un símbolo a ellos dos, a estas dos, a Moisés y a Egipto, como símbolo. Y dice que esto fue lo que condujo al pueblo de Israel a la tierra. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a encontrar dentro del libro de Éxodo que tienen una connotación divina, que nos van a hablar de cosas venideras, gloriosas y futuras en Dios. Ahora, un tema central que aborda el libro de Éxodo, podíamos decir, Jehová redima a su pueblo y lo transforma en una nación. Eso es, digamos, como el tema que corre en este libro de Génesis, como un tema central del cual se van a desplegar otros subtemas. Pero digamos que el tema en el cual van a girar los otros es de que Jehová redima a su pueblo, porque fue Jehová quien los redimió. Y fue Dios quien los transformó en una nación, en una nación. Y si nosotros queremos analizar este libro de Éxodo, vamos a mirar lo siguiente. Mire, el contenido de Éxodo, nosotros podemos analizarlo de la siguiente manera. Mire, cuando nosotros, digamos, dividimos o segmentamos el libro de Éxodo, lo podemos hacer en tres partes, ¿verdad? Nosotros podemos hacer tres divisiones para hacer un análisis del libro de Éxodo. En la primera parte, nosotros podemos hacer un abordaje acerca de Israel cuando fue liberado. Allí nosotros podemos meter como subtemas a cuando Dios levanta un caudillo, hablando de Moisés. Podemos meter como un subtema el conflicto con Faraón, que no quería dejar salir al pueblo. Y podemos meter otro subtema más, cómo Israel sale de Egipto. Entonces, como una primera parte, nosotros podemos hacer un análisis de ese Israel cuando fue liberado. Podemos hacer una segunda parte o una segunda sección, que vendría siendo cuando Israel viaja al Sinaí. Ahí que podemos encontrar las pruebas que ellos pasaron en el desierto. Podemos encontrar cómo Jetro visita a Moisés, su suegro, Jetro visita a Moisés. Podemos hacer una tercera división, digámoslo así, hablando de Israel ya en el Sinaí, estando allí en el Sinaí. Porque una cosa es mientras que ellos viajaban para llegar al Sinaí y otra cosa fue cuando ellos ya estaban allí en el Sinaí. Porque en el Sinaí nosotros vamos a mirar el pacto de la ley. Vamos a mirar el pacto que fue violado y el pacto que fue renovado por Dios. Y vamos a ver cuando se habla acerca del tabernáculo. Entonces, nosotros este libro de Edson vamos a dividirlo o vamos a estudiarlo en estas tres partes, ¿verdad?
Vamos a mirar primero a este Israel cuando fue liberado. ¿Y qué pasó? ¿Qué proceso? ¿Qué hubo allí? ¿Qué pasó con ellos en esa situación, bajo esa condición? Cuando es liberado. ¿Qué pasa con Israel? ¿Verdad? Cuando ya es sacado de esclavitud y va rumbo al Sinaí. Otra situación muy diferente. Y vamos después a colocarnos en otro escenario, porque vamos a ver tres escenarios del mismo pueblo, pero en tres escenarios diferentes. Cuando es liberado, cuando va de viaje al Sinaí y cuando ya está en el Sinaí. Tres escenarios diferentes. Entonces, vamos a analizar esos tres aspectos del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Cuando fueron liberados, cuando estaban rumbo al Sinaí y cuando ya estaban en ese ahí, en el Sinaí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Entonces, sé que el analizar estos libros va a ser de gran bendición para nosotros, en que vamos a poder comprender y entender muchas cosas que nos habla el libro de Éxodo. Y aún vamos a entender muchas cosas que nos habla el libro de Génesis. Recuerde que yo les decía que Éxodo es una continuación. Y a medida que nosotros vayamos estudiando los otros libros, usted se va a dar cuenta de decir, oye, es cierto. Y vamos a ir enlazando muchos temas que vamos a ir desarrollando en los libros a medida que los vayamos pasando, pero tienen relación, porque Génesis no iba por un lado, Éxodo no iba por el otro, Levítico no iba por el otro, Número no iba por el otro, Deuteronomio no iba por el otro, no, todos iban en línea, porque uno complementaba el otro, y esa es la bendición que tiene la Biblia, que la Biblia se complementa entre sí. Por eso yo no entiendo cómo hay personas que pueden cercenarla diciendo no, el Antiguo Testamento no, el Nuevo Testamento sí, no, el Nuevo Testamento no, el Antiguo sí, y la gente cercionando la Biblia, dividiéndola, quitando esto sí, esto no, cuando la Biblia en sí se complementa todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia se complementa en sí, pero nosotros no podemos quitar una parte, omitir una parte, porque todo en sí, en lo que ella está consignado y lo que ella tiene registrado, se entrelaza. Todos los temas se entrelazan. Los del antiguo, los del nuevo, o sea, todo se entrelaza, los temas. Entonces, sé que va a ser de gran bendición ahora que nosotros nos adentremos a hacer estos análisis del libro de Éxodo. Entonces, tenga presente, vamos a estudiarlos en tres partes, ¿ok? Tres partes, nosotros vamos a colocar así como cuando usted pone eh, tres, vamos a suponer, vamos a colocar tres pantallas, por decir así, tres pantallas. Y en cada una de estas pantallas vamos a ver cómo fue eh, la reacción o el proceder de Israel. En una, ¡pa!, va a aparecer Israel cuando es liberado. En otro, ¡pa!, va a aparecer cuando está caminando rumbo al Sinaí, a la tierra prometida. Y va a aparecer otra pantalla de qué pasó con Israel ya cuando estaban allí. Entonces vamos a ver esa línea de estos tres escenarios del mismo pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos en estos tres escenarios que nos va a mostrar el libro de Éxodo con respecto a la nación de Israel?